Aprehensión, juicio y muerte de don Vicente Guerrero, por José María Bocanegra. Fragmento del libro Memorias para la Historia de México Independiente, 1822-1846. En esos mismos días, llamado o no, el genovés Francisco Picaluga, se presentó en México como dueño del bergantín Colombo, y sabiendo el gobierno que los pronunciados del sur se servían del expresado bergantín, propiedad, como he dicho, del referido genovés, que siendo capitán usaba de la bandera sarda, y bajo el conocimiento en que se hallaba la administración, de las buenas relaciones de amistad y aun de un formal ascendiente e influjo por sus servicios con los pronunciados, trató de aprovecharse y valerse de este medio para combinar y llevar a efecto las operaciones por la parte de mar, con el fin de recobrar el importante puerto de Acapulco. Esta combinación, dicen muchos, fue la directa y verdadera causa de abrir las negociaciones con Picaluga. Pero otros y no pocos, afirman que se trató y ajustó verdaderamente la venta de la cabeza del general Guerrero, ofreciendo el precio por ella de 50,000 pesos, bajo el aspecto de dejar el capitán genovés su buque a las órdenes de la República y quitarlo del servicio de los jefes del sur. El general Facio, en la página 33 del manifiesto ya citado, y que se publicó en París en 1835, al afirmar que pareció exorbitante tal suma, confiesa paladinamente que el gobierno mexicano de la época, de que él era miembro en el Departamento de la Guerra, formó un plan sin duda a los fines indicados, de comprar el buque a su servicio, para con esta compra hacerla de la vida del general Guerrero, proporcionando su aprehensión y entrega. Parece lógico este discurso. La ejecución de toda la trama, que al principio y en su origen fue un misterio, se fue poco a poco presentando como un efecto de combinación y no el resultado de una casualidad. Así se convence, advirtiendo que Picaluga no obraba por sí solo, sino en combinación y acuerdo con otras personas, y por esto, luego que se celebró su contrato con el ministro Facio, se marchó para Acapulco e inmediatamente el ministro también hizo marchar de México al puerto de Huatulco una partida de caballería, a las órdenes del capitán don Miguel González, que era muy a propósito, según datos históricos, para lo que se fraguaba. Además, se dispuso que el buque mencionado fuese recibido por una escolta de infantería y dragones, con anterioridad mandada al efecto. Esto confirma las vehementes sospechas de la combinación entre Facio y Picaluga, porque si éste no había estipulado la entrega del general Guerrero, inútil era ciertamente y del todo desusado el destinar tropas para custodiar un buque que había de anclar a gran distancia. El intento era desde luego muy meditado y conocido, como se advierte reflexionando que el capitán González fue acompañado de otro de su clase, don José María Llanes, fiscal, y del subteniente don Margarito Gómez, como secretario. ¿Y no era todo esto para asegurar la presa? Ciertamente sí, y mucho más se convence esta verdad, advirtiendo, según consta del expediente que obra en el Ministerio de la Guerra, con todo lo dicho, así como que no faltó en el bergantín Colombo ni el papel sellado, que ya iba dispuesto para actuar en una causa criminal. Mucho se ha cuidado de desfigurar este acontecimiento bajo todos aspectos sensible, pero como ha sido tan escandaloso y palpable, ha tenido que ceder la astucia y la ficción a la evidencia de los hechos y a la convicción que produce el raciocinio, fundado en ellos mismos. En el mes de enero de 1831, reunidos ya en Acapulco el general Guerrero y Picaluga, que había regresado de México, dio un verdadero ósculo de traición a Guerrero, haciéndole un amistoso convite este pérfido genovés, para que pasase a bordo de su bergantín Colombo, donde quería manifestarle su aprecio y gratitud por los favores que le había dispensado mientras residió en la bahía del puerto de Acapulco. Guerrero aceptó una invitación que creyó ser de buena fe y un acto de lealtad, estimulándole también el aprovechar la oportunidad para obsequiar a don Manuel Zavala, que era el jefe que había enviado el general Barragán, con el fin de comunicarle el plan conciliador de 17 de noviembre de 1830, que ya queda sentado. Con efecto, el día convenido, que fue a mediados del referido mes de enero, y en compañía del administrador de la aduana marítima don Miguel Cruz, de don Manuel Primo Tapia, y del expresado primer ayudante don Manuel Zavala, concurrió Guerrero a la mesa y convite a que era llamado. Comieron, en la apariencia, con la mayor cordialidad, hasta el extremo de haberse brindado por la amistad, y manifestándose interés por aquel mismo que era ya vendido y se iba a entregar a los que lo esperaban en Huatulco. Al concluir se levantó el ancla al bergantín, y se dio a la vela con dirección a las costas de Oaxaca. En este mismo momento la tripulación apareció armada, haciendo prisioneros a los convidados, sin decir ni explicar cosa ni palabra alguna. Así llegaron conducidos hasta el puerto de Huatulco, arribando en la mañana del 25 de enero de 1831. ¡Qué oportunidad! El capitán González se presenta en el acto y dispone que inmediatamente pasen a bordo del Colombo el fiscal y el secretario que tenía preparados, para fulminar el proceso contra el general Guerrero.
Se levantó efectivamente una sumaria averiguación, titulándola así, contra el general don Vicente Guerrero y socios, por el delito de conspiración. Y semejantes actuaciones se publicaron impresas en Oaxaca, en 25 páginas, en la imprenta del gobierno del estado. Grande fue la alegría y extraordinario el entusiasmo de los enemigos del general Guerrero, que había sido víctima de su buena fe, y en realidad de una traición. En proporción de los festejos y solemnidades, eran las mentiras, siendo estas tales, que en el mismo periódico oficial llamado El Registro, se fingieron ocurrencias y circunstancias verdaderamente inventadas, para confundir y ofuscar lo cierto, que por más que se ha querido desfigurar, el tiempo y la verdad que siempre triunfan, han sancionado que la muerte del general don Vicente Guerrero, fue un efecto necesario de las combinaciones, o mejor dicho, de la traición fraguada en México y Acapulco y consumada en el puerto repetido en Santa Cruz Huatulco. ¿Qué quería decir la anticipada habilitación de fiscal, secretario y hasta de papel? Esto sí es escandaloso, denigrante a la nación y bajo todos aspectos contrario a la moralidad de los pueblos. Conducidos a la ciudad de Oaxaca los presos, los recibió el coronel don Francisco García Conde, comandante general de aquel estado, los consignó, como a su fiscal, al teniente coronel don Nicolás Condelle, que en público era reputado por enemigo del general preso. Se le encerró cruelmente, y se le trató con el mayor rigor en todo el tiempo de la prisión a la muerte, que serían 10 o 12 días. La causa, como queda dicho, fue impresa y publicada gubernativamente, y por lo mismo ella es el mejor documento y la más irrefragable prueba de que no había delito, sino venganza de unos y perfidia en otros, así lo testifican los que fueron examinados como testigos y así también lo ponen de manifiesto las actuaciones mismas que enseguida se copian como principales, sirviendo para que se juzgue por los contemporáneos y por la posteridad, y para que recaiga el severo e imparcial juicio de la historia. Veredictos durante el juicio de Vicente Guerrero. Veredicto de Pedro Quintana. Hallándose convicto el reo Vicente Guerrero de los crímenes de que es acusado, convencido de que no goza de los fueros y preeminencias de presidente de la República y que puede ser juzgado por la ley de 27 de septiembre de 1823, como conspirador, según manifiestan los artículos 107 y 108 de la Constitución, es mi voto sufra la pena de ser pasado por las armas, con arreglo a los artículos 26 y 27 del Tratado 89, título 10 de la Ordenanza General del Ejército y a la Ley Primera, título 7, libro 12 de la novísima recopilación. Veredicto de Ceferino E. Conde. Hallándose el reo Vicente Guerrero convencido de los delitos de sedición e infidencia de que es acusado, lo condeno a la pena de ser pasado por las armas, con arreglo a los artículos 26, 27, 42 y 45 del Tratado Octavo, título 10, tomo segundo de la Ordenanza General del Ejército. Veredicto de Luis de la Barrera. Hallándose el acusado Vicente Guerrero convencido de los delitos de conspiración, sedición e infidencia, según se manifiesta por el proceso que se acaba de relatar, es mi voto sufra la pena de ser pasado por las armas, con arreglo a los artículos 26, 27, 42 y 45 del Tratado Octavo, título 10, tomo segundo de la Ordenanza General del Ejército. Veredicto de Antonio Rebelo. Hallándose el acusado Vicente Guerrero convencido del crimen de conspiración, es mi voto que sea pasado por las armas, con arreglo a los artículos 26, 27, 42 y 45 del Tratado Octavo, título 10 de la Ordenanza General del Ejército. Veredicto de José Tato. Estando probado el crimen de conspiración de que es acusado el reo Vicente Guerrero, es mi voto que sea pasado por las armas, con arreglo a los artículos 26, 27, 42 y 45 del Tratado Octavo, título 10, tomo segundo de la Ordenanza General del Ejército. Veredicto de Cayetano Mascareñas. Hecho cargo de este proceso, contra el ex general Vicente Guerrero, acusado de conspirador, se deja ver la identificación de su persona, con lo que bastaría para aplicarle el condigno castigo, por ser sus delitos comunes, más los documentos que se manifiestan firmados y reconocidos por el reo, con testimonio de estar comprendido en tal delito, por lo que es mi voto que sea pasado por las armas, con arreglo al Tratado Octavo, título 10 de la Ordenanza General del Ejército y a la Ley Primera, título séptimo, libro 12 de la novísima recopilación. Veredicto de José Milésimo. Borja. Hallando al acusado Vicente Guerrero convencido del crimen de que es comprendido de conspiración, es mi voto de que sea pasado por las armas, con arreglo a los artículos 26, 27, 42 y 45 del Tratado Octavo, título 10 de la Ordenanza General del Ejército. Veredicto de Santiago Torres.
Hallándose en la causa comprobado el delito de sedición y conspiración, cometido contra la nación por el general Guerrero, es mi voto que sea pasado por las armas, según el Tratado Octavo, título 10, artículos 26, 27, 42 y 45 de la Ordenanza del Ejército, y según la Ley Primera de la Novísima Recopilación, libro 12, título séptimo. Veredicto de José Miguel Bringas. Hallándose convencido en este proceso, Vicente Guerrero, del crimen de sedición, es mi voto que sea pasado por las armas, conforme a los artículos 26, 42 y 45 del Tratado Octavo, título 10 de las Ordenanzas del Ejército que nos rigen. Veredicto de Francisco Guizarnotegui. Encontrando al acusado Vicente Guerrero confeso en el delito de alta traición, según se manifiesta en el proceso que con arreglo a la ley de 27 de septiembre de 1823 se le formó y acaba de relatar, es mi voto sufra la pena de ser pasado por las armas, conforme a los artículos 26, 27, 42, 45 y 66 del Tratado Octavo, título 10 de la Ordenanza General del Ejército, y la primera, título séptimo, libro 12 de la Novísima Recopilación. Veredicto de Valentín Canalizo. Visto con la reflexión debida lo actuado en el proceso formado al ciudadano Vicente Guerrero y apareciendo en el probado, reo de alta traición, contra la nación, por sedicioso y conspirador, es mi voto que el expresado ciudadano Vicente Guerrero sea pasado por las armas con arreglo al Tratado Octavo, título 10, artículos 26, 27, 42 y 45 de las ordenanzas que nos rigen, y a la Ley Primera, título séptimo, libro 12 de la Novísima Recopilación, que cita la Ley de 27 de septiembre de 1823. Sentencia del juicio de Vicente Guerrero. Vistas las declaraciones que preceden con el oficio librado por don Miguel González, como comandante del puerto de Huatulco, en orden a que el capitán don José María Llanes formase al faccioso Vicente Guerrero la correspondiente sumaria, en averiguación de los diversos crímenes por este cometidos, y en especial el grave, gravísimo de lesa nación, visto igualmente lo alegado por el reo, y expuesto por el jefe fiscal, de lo que se hizo relación al Consejo de Guerra, aunque sin asistencia y presencia del reo, por haber renunciado este beneficio y pedido al Consejo se le excusase de hacerlo, por no tener que alegar cosa que fuese en su defensa, todo bien examinado con la conclusión del expresado señor jefe fiscal, y alegado por el defensor, el Consejo ha condenado y condena al referido Vicente Guerrero, a la pena de ser pasado por las armas, conforme a lo prevenido en la Ley 27 de septiembre de 1823 y los artículos 26, 27, 42, 45 y 66 del Tratado Octavo. Título 10, de la Ordenanza General del Ejército, y a la Ley Primera, título séptimo, libro 12 de la Novísima Recopilación. Oaxaca, febrero 10 de 1831. Ejecución de la sentencia. En el pueblo de Cuilapa, a los 14 días del presente mes de febrero de 1831, yo el infrascrito secretario doy fe, que en virtud de la sentencia de ser pasado por las armas, dada por el Consejo de Oficiales, a Vicente Guerrero y aprobada por el señor comandante general de este estado de Oaxaca, se le condujo en buena custodia, dicho día, al costado del curato del expresado pueblo y en donde se hallaba el comandante de la sección que cuidaba de la seguridad del reo, capitán don José Miguel González y juez fiscal que ha sido en esta causa y estaba formadas las tropas para la ejecución de la sentencia y habiéndose publicado el bando que previene la ordenanza y leída la sentencia por mí al reo, puesto de rodillas y en alta voz, se pasó por las armas a dicho Vicente Guerrero y luego se lo llevaron a enterrar a la iglesia del curato del referido pueblo, precediendo antes de darle sepultura, la misa que se le mandó decir a su alma, y para que conste por diligencia, lo firmó dicho señor con el presente secretario Nicolás Condelle y Juan Ricoy.